apoyo a la policía. No existe. Cuando las Fuerzas Armadas salen, salen. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos a una nueva emisión del Espejo, su podcast en el cual la conversación y lo que muy pocos dicen o se menciona de un candidato o de una figura pública está en primera plana, como decíamos antes. Pero quiero hablarles un poquito de nuestro invitado de hoy. Mi invitado, dicen que es un joven de 75 años, padre de 3 hijos, abuelo de 6 nietos, ha llegado a lo más alto en su institución militar, porque hablamos de un militar, pero ahora quiere asumir una misión bastante complicada. Hablamos del general Roberto Quiabra. Muy buenas y gracias por acompañarnos, general. No, gracias por invitarme. Espero que el espejo esté limpio. Ahí se pueda ver todo, ¿no? De eso se trata, de desempeñarlo. Listo. General, congresista, figura pública. Bueno, ante todo, muchas gracias, general. Queremos invitar también a las personas que nos están viendo en este podcast que nos escriban, que hagan ahí constar su comentario acerca de esta entrevista y que nos sugieran invitados para próximas emisiones, que se suscriban al Espejo. Yo quería comenzar, general, y lo voy a tratar de don Roberto. ¿Se puede? No, general suena más bonito, ¿eh? Ah, caramba, le gusta. Don Roberto suena un poco, antiguo. Así le decía a sus yernos, Yo creo que, Muy bien, general nomás. Muy bien. Con toda confianza. Vamos un poco a lo que es el propósito o la misión que usted ha decidido colocarse en los hombros para estos meses, que es la de ser un candidato presidencial. ¿No es arriesgar la reputación, el nombre que usted se ha ganado en todo este tiempo? ¿Está seguro del paso que quiere dar? Mira, me repite lo mismo que me dijo una persona que conoce mucho, que cuando se enteró de que yo tenía la intención de postular fue a verme, conversamos largo, me hizo una demostración de todos los pasos que tengo que tomar como una persona muy instruida. Yo le dije, fenómeno, le digo, ¿me vas a apoyar? Yo te apoyo, no te preocupes. Y cuando se estaba yendo, me dijo, una pregunta, Roberto, me dijo, ¿lo has pensado bien? ¿Lo has consultado con tu familia? Ajá, buen punto. Mira cómo están los 4 anteriores. Entonces yo le dije, ¿me estás subiendo la moral o me estás deprimiendo? Y yo, eso es lo que te quiero decir, yo en este momento estoy arriesgando. Yo estoy arriesgando todo lo que me costó a mí llegar a lo que soy, que es bien difícil, todos sabemos lo que significa en nuestra vida tener una carrera y llegar, y estoy arriesgando a mi familia. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta con los ejemplos que hemos tenido de todos los políticos anteriores que han tenido serios problemas después con la justicia, de que no solamente estás involucrado tú, sino tu familia. Y si tú tienes en cuenta lo que vas a hacer va a perjudicar a tu familia, tú haces las cosas bien. Yo creo que eso es lo que está faltando. Hemos perdido ese respeto por el apellido. Yo era cadete, yo era oficial, y nosotros sabíamos que los galones van creciendo y después se caen cuando pasas a retiro. Pero acá está tu apellido. El apellido permanece. Si tú respetas a tu apellido, tú eres una persona que siempre va a actuar derecho. Y acá tiene que ver mucho la familia. El papá, la mamá. Mira, Napoleón decía, ¿cuándo empieza la educación de los chicos? 20 años antes con la educación de los padres. Yo digo, ¿cuándo empieza la lucha contra la anemia? 20 años antes con la alimentación de la futura madre. ¿Cuándo empieza el tema de la corrupción? Desde el nacimiento, con el afecto y el ejemplo de los padres. Sobre todo lo segundo. Mira, cuando yo era chico me decían, cuando tú seas grande, ¿como quién quieres ser? Como mi padre, decía yo. Mi padre era una figura que te generaba respeto, que te generaba protección. Y como yo digo, todos tenemos una parte de nuestra forma de ser, que es la energía, la decisión del padre y la parte afectiva y sentimental de la madre. ¿Su papá cómo se llamaba? Mi papá es Mario Alfredo Quiabra Ríos. ¿Y don Mario Alfredo era militar? Si hubiera sabido que era militar... Mira, hay dos temas. Si mi abuelo hubiera estado vivo, no hubiera podido postular a la escuela militar. Y mi padre, muy inteligente, cuando yo le dije, porque yo me estaba preparando para ser médico, porque en la época antes, ahora no creo, los chancones eran más o menos... Y había comprado toda mi separata en Cruzaco, la Academia Cruzaco. Ahí había comprado para prepararme, ya estaba en quinto de secundaria. Iba a San Fernando para estudiar medicina. ¿Sí? En San Marcos. Entonces llega esa orientación vocacional, llega al colegio una invitación, San José Marita del Callao frente al Rey Felipe, ahí estudié mis 10 años,
y nos llevan a la escuela militar para pasar un día en la escuela militar. No a la Marina, a la escuela militar. Te corto un ratito, hago No, ahí sí. los marinos, yo siempre me reúno con los marinos me dicen, Roberto se equivocó de tranvía. En vez de agarrar el tranvía, Chalaco, usted chalaco de toda la vida. en vez de agarrar el tranvía a la punta, se agarró el tranvía a Chorrillos. Y fue a Chorrillos y me gustó. Me gustó. Estuvimos todo un día conversando con los cadetes, la actividad de los cadetes, y yo le dije a mi papá, voy a postular. Mi papá, ¿qué me dijo? Mira, hijo, tú todavía eres chico. Yo terminé la secundaria a los 16. Ajá. Si entras, entra. Y si no, te vienes a trabajar conmigo, él tenía su imprenta. O sea, mi padre que no me exigió y me dijo, no te metas ni te metas. Porque mi papá era así, vamos. Lo acompañó. Mira cómo fue. Mi padre una persona, mi padre ha sido full deportista, mi padre ha sido presidente de la Liga de Fútbol Callao, presidente de la Liga de Fútbol Callao, con mi viejo tenía su imprenta, hacía boxe en el Billis, se llamaba Los Puños de Oro. Wow. Todos los sábados de Santa Marina, Bellavista, tenía él en el Billy, los entrenaba y después hacía las peleas. Después Había un certamen que era guantes de oro, ¿no? Ese era el certamen. puño de oro. Era puño. Mi viejo siempre tenía esa particularidad de ponerle un nombre en particular. Nosotros somos del Chimpún Callao, del Club Chimpún Callao. Marrón, blanco y marrón. Cara, marrón era sangre con tierra, era el viejo. Ah. Entonces, con el viejo todo era parte deportiva, nada política. Mi viejo no. Mi abuelo fue diputado por el APRA. Mi viejo, yo cuando fui decán de Belaúnde me dijo, yo conozco a su abuelo. Ah, caramba. Habían sido diputados. Y ese es el abuelo que no lo hubiera dejado Ese es a la escuela. es mi abuelo. ¿Por qué? Porque a mi abuelo durante el gobierno de Odría lo deportaron. Yo estaba chico, tenía 6, 7 años con mi hermano, casi nos perdemos porque nos subimos al barco, porque te deportaban por barco en esa época. Entonces tú tienes una familia donde el abuelo, que es el tronco de la familia, lo han deportado los militares, que te vas a meter a la carrera. ¿A dónde lo deportaron al abuelo? Fue a Chile. A Chile. Como muchos apristas. Como muchos Ahí estaba Armando Villanueva, Luis Alberto. Por eso que él tuvo una posición muy radical cuando recuerda que se formó el APRA 1. Claro. Parte de la historia se fue al Lo agua. sentía como una traición. Que Así quienes es. habían perseguido al APRA, luego Odría, luego estuvieron en los deportan y después te juntas. Yo creo que el abuelo tenía unos principios. Y mira, ese es el ejemplo que yo pido hoy día para todos los chicos. Los chicos tienen que mirar en su padre y en su abuelo. Yo siempre digo que hay que copiar, por ejemplo, los argentinos. En Argentina los abuelos son una institución. Tú escuchas a todos los deportistas conocidos y cuando le preguntas, así como a mí, oye, ¿cómo empezaste? Dice, mi abuelo me llevaba en el tren a entrenar. ¿Por qué? Porque el padre y la madre trabajan. Mi abuelo me llevaba, mi abuelo me salía. Tú vas en época de vacaciones y lo encuentras tú a los ticos de vacaciones solo con el abuelo, porque los padres están en su tercera, cuarta luna de miel. ¿Cómo se llamaba el abuelo, perdón? Mario también. Mario también. Y usted se salvó del Mario. Usted es Roberto. Usted es Roberto Mario. No, mi padre nos puso a nosotros los nombres de todos los tíos. Yo soy Mario, mi hermano mayor. Yo soy Roberto, se salvó. Guillermo y Alfredo. Y el segundo apellido, el segundo nombre, todos somos iguales. Enrique. Mi padre tenía eso de ponernos el nombre de sus... Ahora, general, hablando de su abuelo, ¿y alguna anécdota con el abuelo Mario que tenía sus ideas tan acendradas, que ha estado en la política, como nos ha contado? Mira, de mi abuelo yo recuerdo lo siguiente. Yo con mi hermano Mario nos llevamos un año. Él es un año mayor que yo. Mi viejo nos puso en la... Usted se ríe y yo veo que esa anécdota promete. A ver, siga, por favor. Sí, mira. Entonces, mi abuelo tenía su imprenta en Constitución, 280 frente a la prefectura, que conocísimo, el viejo, igualito que mi papá, el hombre del sombrero, con su siempre alterno, siempre la corbata, mi viejo sin corbata, pero siempre el sombrero. Ya. ¿Y nosotros qué hacíamos? Mi viejo trabajaba ahí adentro y tenía su imprenta y estaba adentro. Entonces nos turnábamos. Sabíamos que no estaba mi papá y nos turnábamos. Entonces nos turnábamos y el abuelo decía, hola hijo, ¿cómo estás? No, vengo a ver a mi papá. No, no está. Ya regreso. Toma tu propina para tu hermano también, 50 soles. Hasta que mi papá nos daba 10 soles, 5 para cada uno y el abuelo 50. A la siguiente tenía que traer mi hermano. Era un personaje, mi abuelo, bien parado, era un poste. Él hacía las entradas de fútbol, nosotros entrábamos de fútbol, por eso yo con mi hermano íbamos a todos los partidos, hasta los días sábados veíamos ciclistas centriqueños. Y un día llega el viejo, estábamos con mi papá y mis 2 hermanos, llega el viejo de jugar tenis y se aparece, estaba jugando la U con el chalaco. Ajá. Y se aparece mi abuelo. ¿Le hincha el chalaco de la El chalaco. por si acaso. Y se me aparece pues el abuelo en ropa de tenis.
Así era el viejo. Se aparece el ropetero. ¿Sabes que en esa época en el Estado iban con terno? Y de ahí nos fuimos, vamos a tomarnos un lonche, muchachos. Nosotros pedimos a mi papá café con leche con un pan y el viejo su cervecita helada. ¿Sabes qué? De esos viejos antiguos que todo el mundo saca experiencia y que le quiere trasladar la experiencia a sus hijos. Para mí me sirvió mucho mi abuelo y mi padre. Mira, yo perdí a mi padre cuando estaba yo de general acá en la segunda región en el año 2002. Mi viejo fue previsor porque toda la cochinada mayor se hizo en el año 99. Entonces, después vino el gobierno de transición, entró el presidente Paniagua, el presidente ¿Usted regresó? con el general Ledesma. Ahí usted regresa a No solamente yo. Claro. ¿Cómo se fueron a Rusia? Ahí me mandaron a la selva. Inteligente. Entonces, cuando me fueron a la inspectoría, fue a chequearme. Me encuentra güey, me había puesto mi uniforme. ¿Y usted qué hace acá? No, estoy viendo las líneas de avanzada de los tanques brasileños. Ahora, volviendo al ejército del año 2002, ministro de Defensa del año 2003, luego ya el pase a retiro correspondiente y está... No, el pase a retiro es antes de él. A mí me pasan a retiro en 98 y yo soy después comandante general 2003. Pero no vuelve al ejército con Paniagua, no lo restituyen y es ahí que alcanza su grado de divisionario. El 2000. Claro, entonces vuelve al ejército y luego ocurre lo que hemos comentado. Pero en todas esas idas y venidas nos falta un personaje que me dicen que es muy importante en su vida, que es la señora Carmelita, su esposa con la que lleva más de 52 años. Dicen que hay que construir un monumento a la señora Carmelita por los 52 años con el general Quiabra. No, por los 53, sí que no tenemos 53 para el 50. Yo conocí a mi señora en Arequipa. A mí me cambiaron. Yo cuando salí oficial, mira, yo entré a la escuela militar a los 16. Eran 5 años de formación de cadete y ese año que entramos eliminaron la pre y se quedaron 4. Pero el gobierno del presidente Velasco, el general Velasco, dijo no, 3. Entonces mi promoción, yo entré 16, salí 19. Wow, ahí nomás. Salí 19, somos 4 o 5 en la promoción que salimos a los 19 y me cambian a Arequipa y mi mamá me decía, hijo, escoge cualquier sitio menos Arequipa porque Arequipa hay muchos temblores. Me cambiaron, no. Teníamos que ir a Tumbes, no había plaza y nos mandaron a Arequipa. Y en Arequipa conocí a mi señora estaba en quinto de secundaria. Wow. Yo estaba en su teniente de primer año. La mamá de mi señora pensaba que era cadete del colegio militar Francisco Bolognesi, por los chicos. No sabía. ¿Cómo la conoce a la señora Carmelita? Ella vivía cerca del cuartel y los días domingos había misa en el cuartel. Todos los domingos había misa en el cuartel, no solamente para la familia militar, sino también toda la familia que vivía cerca. Mi señora iba a misa. Ella acude a esa misa y ahí es el flechazo. Ahí es el flechazo de Gurgay ahora. Mira cómo es a veces cuando tú te quejas. A mí me tocaba casi siempre domingo guardia. O sea, yo decía, todos los domingos me ponen de guardia. A veces yo quería estar domingo guardia pues, para mirar cuando la chica estaba yendo a misa y debe estar rezando por mí, decía yo. Y ahí la conocí. Y al estar de guardia está impecablemente uniformado. Paradito, un porte, ya te puedes imaginar. Estamos hablando del año 69, 70. Mira cuántos años tenía. 21 años. Tenía 21 años. 21. Yo era un poquito más delgado que ahora, un poco más de pelo, ¿no? Pero sí, la conocí. Y es ahí donde yo te digo de que la esposa de un oficial tiene que ser una mujer muy especial también. Hoy día estamos acá, te cambian a Tumbes, como me sucedió a mí, nos casamos, te cambian a Tumbes y la señora tiene que cargar con toda la bolsa. Ella hacía la mudanza. Yo cada vez que había mudanza me enfermaba. Yo no entraba a la mudanza, ella cargaba con los chicos, la mudanza. Tumbes, estás en Tumbes, de Quito te mandan a Samegua cada 2 años. Tú necesitas una persona que... Eso es lo que yo veo ahora cuando nosotros pasamos a retiro. Nosotros le damos en actividad todo el afecto, todo el amor que tenemos a nuestros hijos, pues no le damos tiempo. Te absorbe mucho la carrera militar. Conforme vas teniendo más grado, te absorbe más porque tienes que tener más permanencia. Y eso es lo que estoy gozando ahora con mi nieto. Ya no tanto de que he traído congresista, mi hija me está amenazando. El tiempo, claro. Yo le estoy dando a mis nietos el tiempo que no le di a mis hijos. Entonces, cuando a mí me pasaban a retiro por renovación, en vez de deprimirme, mi hija me dijo, ni se te vaya a ocurrir conseguir trabajo, pues si no, ¿quién me cuida a los hijos? Eso. Y cuida a mis dos Ahora, nietos son, pero... Una pregunta que siempre me hago cuando converso con un militar, ya de que tenga un recorrido, una trayectoria de varios años en la institución. Es un mito aquello que dice que al único que los militares le tienen miedo
¿Esa es su esposa? Es un mito, es una broma pesada que siempre se le juega muchas veces a los militares. Le dicen, a quien más miedo le tira el militar siempre es a la esposa. Mira, yo te digo que yo te digo que hasta... Yo conozco algunos casos, por eso me atrevo a decir esto. No, yo te digo porque hasta de broma se dice. Hasta de broma se dice, no, yo mando mi casa, hasta la puerta de mi casa. Pero tienes que llevarte muy bien para mí, mi señora, en lo personal, un gran Y complemento. ahora, ¿ha hablado con la señora Carmelita de sus aspiraciones presidenciales? Mira, Si se lanza solo como candidato, eso lo va a absorber por completo y probablemente lo va a alejar un poquito de los nietos de toda esta vida que nos ha comentado. mira, mi señora antes ni veía la política. Mi señora era su programa de noticias, todo, pero no se interesaba mucho por la política. Entonces, ¿qué sucede? La situación que está atravesando el país. Y mi señora agarra y me dice, yo creo que tienes que hacer algo. Mira, O sea, porque partió de ella. yo le estaba diciendo, porque yo iba a formar el partido antes del COVID, y no pude por el COVID, nos paralizó. Unidad y paz. Unidad y paz. Entonces, cuando converso con mi señora, le digo, mira, estoy formando un partido. Entonces, había dos posiciones. Mi señora ha podido decirme, como siempre, no te metas en esos problemas, no vas a meter en problemas todo. Pero mi señora agarró y me dijo, mira la situación que está pasando en el Perú. Tú velo. General Quiabra, usted durante varios años como alto oficial le tocó también desempeñar un comando importante durante la guerra del CENEPA, el año 1995. Usted ya ha hablado de ese tema, pero quisiera tocarlo desde la perspectiva de los riesgos que le tocó vivir, porque usted estuvo ahí en el teatro de operaciones, no solo desde Lima observando o tomando decisiones, sino ahí con la tropa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo marcó en su vida? Yo creo que ahí me gradué de militar, como nos graduamos todos, y es algo que yo señalo que no hay ese reconocimiento, porque cuando hablamos de los héroes en nuestro país, decimos Grau, Bolognesi, Quiñones, pero no hablamos de los nuestros, de lo de nuestra época, los nuestros, los que estamos ahora, compañeros de colegio, universidad, los que hoy día están vivos. Mira, yo tuve la oportunidad de ser jefe de Estado Mayor en el Guayaga en el 93, en su segundo año del General Bellido, donde aprendí mucho de operaciones. Y el éxito que tuve ahí hizo que el general Hermosa, que yo no era santo de su devoción, en el año 95, cuando nos estábamos demorando mucho de los resultados en el CENEPA, me llamó y me dijo, te vas a conducir las operaciones. Yo le recomendé solamente que entrara tropa del Guayaga, o sea, San Martín y Huánuco, porque es una selva similar, una experiencia similar, porque lo único que cambia es el enemigo. Y usted ya los había tenido bajo su comando. Mira, yo me encontré con algunos sargentos, que habían sido soldados. Entonces, cuando llegaban, el coronel, oh, le digo, ¿de dónde? Mucha máquina. Y es ese espíritu que en un momento de una guerra donde lo que estás exponiendo es tu vida, tú te das cuenta. Entonces, yo llego el día que habíamos tenido pérdida de aviones y helicópteros. Yo llego a Ciro Alegría y todo el mundo estaba, ¡bum! Y me encuentro un teniente que había sido mi cadete que era piloto. Y coronel, ya llegó usted, ya ganamos. Porque siempre era ese es digamos, la imagen que yo no pierdo ni en amistoso, como decía, ¿no? Los partidos duraban hasta las 10 de la noche hasta que no meta gol y voltee el partido. Pero eso que tú transmites con el deporte, lo transmites también con tu experiencia, con tu doctrina. Además de ser número uno, tenía la experiencia de Guayá, con esos mismos pilotos que habían volado conmigo, con eso también. Y le dimos la vuelta a la cuestión. Le dimos la vuelta solamente con organización y con algo que yo señalo que no valoramos nosotros con los soldados de servicio militar de esa época, 17, 19 años. Especialmente lo de la selva, porque selva es selva, porque nuestro comando son los más entrenados, son los mejores equipados, todos tienen la experiencia de haber apoyado durante la subversión en todas las regiones. Pero selva es selva. No, y ahí hubo una entrega real, efectiva de nuestros soldados y el resultado finalmente revirtió a favor del Perú. Mira, esa es la paz que tenemos hoy. Entonces, cuando tú valoras, y yo siempre digo, no, los soldados de la selva, los mejores del Perú y del mundo, si es que tuvieron un fusil, imagina, fueron con un palo de escoba, capacidad de orientación, resistente a la fatiga, sabían qué comer y no comer, y tienen algo que yo lo valoro de que estaban en Guayá, no le tienen miedo a la muerte. Tú no esos chicos, tú no le das una tarea y esos chicos, la imaginación se la va a ¿Qué patronar. edades tenían estos 17, soldados? 19 años. Pero tú lo ves que entraban a la selva una sola lluvia y ya estaban con su pantalón corto y su bote G.
Pero anda a verlos, el ímpetu, anda a ver la habilidad. Por ejemplo, nos bombardeaban los lanzadores múltiples que había en Coango, en Cóndor Mirador y Coango. Se escondían debajo de la raíz del árbol. Entonces, cuando decían, ¿cuántos muertos? Ninguno. Le decía, entonces, le dimos la vuelta. Hicimos nosotros un 13, atacamos una montaña que era una altura que ellos habían preparado después de su desastre que tuvieron en el 81. De tiempo atrás ya venían preparando, claro, los ecuatorianos ya estaban preparados 13 años, entonces nosotros entramos, hicimos porficación y pues, desbordamiento porque tenían ellos, las trochas las tenían minadas con mina antipersonal y la parte delantera también la tenía minada, entonces había que ser bien hábil para que te lo fijes por los fuegos y se caiga por cualquier lugar. Y ese fue el soldado peruano. Y ese fue el soldado. Soldado de servicio militar obligatorio. O sea, si tú me dijeras tropa profesional, gente, no. Nuestro soldado que lo prepara, mira, es un chico que entra a un cuartel, entra de recluta, en un mes hace tiro con todas las armas y en un mes ya es soldado. No eran fuerzas especiales. No era fuerza especial. Al siguiente mes hacen el curso de operaciones contrasubversivas y ya tú lo tienes emboscándose. Entonces, como tú dices, con estos soldados me voy a la... Y hay un valor, hay un potencial que hasta el día de hoy acompaña a nuestros soldados, a nuestra gente. Mira, no valoramos también que todos los jóvenes que hicieron servicio militar obligatorio durante la época de la subversión no fueron captados por Sendero. Yo siempre pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros si Sendero hubiera captado colectivamente a nuestros chicos? Gente preparada y que sabía cómo trabajamos, hubiera sido difícil. Ahora, general, ¿en algún momento durante la guerra del CENEPA o antes o después, usted ha sentido su vida en riesgo? Mira, la vida estaba en riesgo de que estábamos en el PB1. Un día nos cayó de esas que lanzan los ecuatorianos. PB1 es puesto base 1, que está ubicado ¿dónde? Para las personas que no vivieron esos años y nos ven, mucha gente joven está viendo, está escuchando quizás por primera vez parte de estas historias. Mira, tú vas al Milagro, y después en 45 minutos en helicóptero llegas a Ciro Alegría. 45 minutos en helicóptero, Ciro Alegría. Desde una base hasta el punto. Sí, 45 minutos en helicóptero. Ciro Alegría al PB1, otros 45 minutos. O sea, el dedo del CENEPA, cuando esté en el gráfico de nuestra carta, ahí está casi 3/4. Era un territorio amplísimo. Mira, es una selva inhóspita. Es una selva tipo cordillera, ¿no? La ventaja de los ecuatorianos es que su selva es una pampita, pues. Por eso ellos tienen su puesto de vigilancia arriba, claro. Pueden llegar a ellos por tierra, por río, por aire. Y nosotros solamente por aire. Y solamente a veces entraba un helicóptero, a veces ninguno, porque entre Ciro Alegría y el PBU hay un callejón que se cierra. Y los pilotos no podían ni mirar, entonces no podían entrar. Entonces a veces entraba uno y te decían, ¿qué cosa quieres? Munición, ¿quieres abastecimiento, medicinas o tropas? Entonces, la situación logística era bien difícil, que si se repite ahora va a ser igual, porque las condiciones meteorológicas, como decimos nosotros, el mariscal tiempo es el que manda. Entonces, los pilotos no podían apoyarnos todos los días. Mariscal tiempo es el que manda. Cuando en todas las guerras a través de la historia, dicho que paso. Estábamos en el Guayana, estábamos preparando las operaciones, decían, mañana sembramos la patrulla a 6 de la mañana, 5 helicópteros ya listo. Al día siguiente estaba cerrado, el piloto te decía, ping, listo, 6 no, porque si te la da de guapo, el mariscal tiempo es el que te cae. Y desde que llegaron esa vez a CENEPA, sintieron que había riesgo de vida. Había riesgo porque ellos tenían Cóndor Mirador y tenían Coango, que son 2 edificios, tú estás abajo con lanzadores múltiples de 12 bocas. Si ellos hubieran sido, tenían todas las ventajas. Si ellos hubieran colocado en Cóndor Mirador un par de tiradores antiaéreos, el primer helicóptero que aparecía de Ciro Alegría lo bajaban y nos dejaban encerrados. Si ellos hubieran querido bombardear el PB1, lo bombardeaban. Si ellos decían que era su territorio. Claro. ¿Por qué no lo hicieron? Si tenían toda la ventaja, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Les faltó... Ecuador-Perú, hay que pensarlo. Ya no le hago la pregunta entonces porque está clarísima la respuesta. Hay que pensarlo. Mira, yo te digo, lo mejor que ha sucedido, y eso es algo que hay que reconocer, la paz con Ecuador. Mira, sí, no, sin duda. Después del conflicto... Ha costado mucho. La gente tiene que evaluar, ¿no? Porque si nos generalizamos, nos hemos descalificado todos. Las redes sociales también. Todos descalifican de forma general. Todos son malos, todos... Yo creo que la gente tiene que decir, espera un ratito. ¿Cómo se puede defender un congresista con su posición, con su comportamiento y su votación? Hay congresistas que dicen, votó. Todo queda en papel. Entonces tú dices, ¿cómo votó? ¿Quién? Entonces cuando tú dices, no, este congresista lo que dice, así vota y tiene un buen comportamiento. Bien. Bueno, entonces, va a estar bajo análisis cuando usted ya esté plenamente en campaña. Eso sí. Entonces ahí te van a decir, general, hijo, no hijo.
quiero entrar a tocar algunas de sus propuestas sobre todo el tema de inseguridad ciudadana, que es lo que más aflige, más afecta a la población, a las personas que nos están viendo. Quiero invitarlos también a suscribirse a este podcast, El Espejo, y que nos sugieran, no solamente con sus comentarios, como, los invitados, lo que dicen, están de acuerdo o no, sino también que nos sugieran nuevos invitados para próximas emisiones, para próximos programas. Antes de entrar al tema de sus propuestas, quiero preguntarle por el Andahuaylazo, porque usted era ministro de Defensa, cuando Antauro Humala, con una horda de sus seguidores, asalta una comisaría en Andahuaylas, mueren 4 policías, mueren también 2 de estas personas que lo acompañaban a él, los denominados reservistas, 6 vidas que se perdieron. Hoy en día el señor Antauro Humala intenta ser un factor político, un actor político, hay un partido que lo avala, aunque en este momento esté fuera del registro por parte de la justicia, pero cuando le tocó vivir el Andahuaylazo, ¿con qué reflexión, con qué lección usted se queda? En primer lugar, cada vez que tienes que analizar un hecho, este es un hecho que sucedió en nuestro país, un 1 de enero, o sea, fiestas de Año Nuevo. Así es, 2005. Para que se demuestre que las Fuerzas Armadas y la policía siempre tienen un retén, siempre tienen una fuerza a disposición de ser utilizada ante una emergencia. Lo que hay que empezar a determinar, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál fue la causa de lo que hizo? No fue pues que Toledo era corrupto, pues. En ese momento, no. Tampoco hubo un quiebre democrático No había nada, que justificara una insurgencia. ¿Qué ¿no? cosa era? Su hermanito fue pasado a retiro por renovación. Pues. Le envió, estaba de agregado, le envió una carta malcriada, faltando el respeto al combate general. El combate general me dijo, mi general, quiero hablar con usted, mire lo que me he escrito. Pienso pasar al retiro por renovación. Pásalo y yo te apoyo. Usted le dio el ok. Yo no le dije, no, A ese cuando le dice, no le dice nada. Pasó a retiro. Y le dije, pero ten cuidado que va a haber una reacción. Y la reacción fue ir a Andahuaylas, pero lo que quiso hacer en Andahuaylas era una demostración de fuerza. ¿Pero qué pasa en Andahuaylas? Se encontró con una comisaría donde el comisario tuvo que correr porque el comisario tuvo una fiesta de Año Nuevo, un mayor tuvo que entregarse. Y están chupando. ¿Y qué más se encontró? Se encontró porque esa comisaría en la época de la subversión creció para 100, 200. O sea, cuando era una comisaría para 20 personas, crece para 100, también había armas para 100. Ajá. Que no la desmovilizaron. O sea, cuando entra toda la gente, entra un vandalaje, se encuentra con el almacén. Había un botín de armas y municiones. Y cada uno agarró un arma. Ahí es el problema. El problema cuando él pierde el control. Entonces, ¿qué sucedía? Que él salía y la gente lo vitoreaba. Lo cargaba en hombros, todo estaba feliz, todo estaba feliz. Hasta que aparecieron los muertos. Aparecieron los muertos y después me decían a mí que cuando entraba a la comisaría estaba una esquinita. Pues ya se dio cuenta de lo que había pasado. Y su hermano, recuerden que envió un comunicado, yo apoyo. Y cuando tuvo los muertos, no lo conozco. Si mi hermano, no sé. Y lo dejó solo. Ese es el problema después que vemos nosotros con la familia. Lamentablemente la señora falleció con el papá. ¿Por qué? Porque pensaban que lo iba a indultar a su hermano. Porque ¿cómo se llamaba el diario que editaba Antauro? Ollanta. Ollanta. Lo que hay que preguntarle a Antauro es porque Antauro le quiere echar la culpa al ejército. Por ahí lo nombra un general. Entonces, lo que hay que preguntarle es, ¿cómo fue que lo capturaron? Antauro. Sí, ¿cómo lo capturaron? ¿O se rindió? Pues le pregunten a él que diga, ¿cómo fue que te capturaron? ¿Con cuántos tuviste que trompearte, pelearte, te defendiste? O se entregó y se rindió. Bueno, así fue, y apareció en Ayacucho, se le subió un Antonov y se le trajo acá. Que le pregunte cuando él le eche la culpa a otro. Tiene que asumir lo que hizo. Y lo asumió, la justicia lo sancionó, pero no fue pues como él quiere vender, una gesta, igualito que la de Locumba, ¿no? Ninguna gesta, pues. No había ninguna justificación desde el punto de vista legal, constitucional. No había. Fue una sonada que buscaba un efecto publicitario, porque era ilógico pensar que desde una comisaría en Andahuaylas podía capturar el poder. Además, dentro de un sistema donde los partidos están representados en el Congreso, no se enfrentaba a una dictadura. Era un gobierno que de pronto no tenía el apoyo popular que muchos hubiesen querido, pero era una democracia. Ya. Igual fue lo de Locumba. ¿Tú crees que un patita con 3 soldados reclutas en las alturas de Locumba va a tumbarse un gobierno? ¿Tú crees que tomando la comisaría de Andahuaylas? No puede ser. O sea, y la gente se lo cree, ¿no? Pero yo creo que cuando uno hace un hecho de ese tipo, uno tiene que
asumir las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que a veces no reconoce, porque inclusive sale diciendo que no se arrepiente y que la muerte de los policías, todo, ¿no? Y eso yo creo que... Bueno, el Perú no va a olvidar la muerte de 4 policías y también de 2 jóvenes reservistas que creyeron en él y terminaron perdiendo la vida. 6 seres humanos sobre los cuales no puede haber olvido y tenemos que mantener siempre en la discusión y el debate, porque esto no puede pasar al olvido simplemente donde no pasó nada. Elevando los acontecimientos, como los 20 años de su versión, ¿no? Como un resentido como Guzmán pudo convencer a otro resentido de que destruyendo el Perú y matando a todos los peruanos iban a crear la República Popular Nueva Democracia. Pasaron 20 años. ¿Qué logramos? Un retroceso. Ahora todos esos que querían tomar el poder por la fuerza están tomando el poder por la vía legal. ¿Qué lograron 20 años? ¿Cómo engañaron a tanta gente? ¿Cómo Tanto dolor. tanta muerte, tanta destrucción, tanto dolor para nada? Yo creo que cada vez que se toma una acción violenta hay que pensarlo 2 veces. Hablemos, general, ¿qué habla de este tema que afecta tanto a las personas que los están viendo, sus familiares, a todos los peruanos, el auge de la delincuencia y del crimen organizado? Porque ya no es solamente un tema de que me asaltan por un celular o por una billetera. El tema es mucho más complejo y allí quisiéramos conocer cuáles son las propuestas que usted tiene. Mira, yo lo señalaba hace 2 años, lo estamos dejando crecer. Nos va a costar, nos va a hacer llorar. Lo hemos dejado crecer, nos está costando y nos está haciendo llorar. Lo primero que tiene que hacer la presidenta es decir, como bien señalas, ¿cuál es la amenaza? Es lo primero que dice Clausewitz, dice que el estadista con el estratega lo primero que tiene que determinar la naturaleza de la amenaza para no equivocarse en la estrategia ni en los medios. La presidenta tiene que decir, ¿seguridad ciudadana o inseguridad nacional? Para mí, tenemos un enemigo de 3 cabezas. Tienes tú la delincuencia común, tiene usted las bandas criminales y el crimen organizado transnacional. 3 cabezas que tienen 3 motores. La minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción. Entonces, cuando tú tienes ese enemigo, tú dices, ¿cómo lo enfrento? ¿Con lo mismo de siempre o ya me obliga y tiene que decidir la presidenta decir, artículo 137 de la Constitución, se declara estado de emergencia por pérdida de la paz y el orden interno y salen las Fuerzas Armadas asumir el control del orden interno? En ninguna parte, yo solo he criticado al Congreso, he cambiado la ley porque eso se dio en la ley de empleo de la fuerza, apoyo a la policía, no existe. Cuando las Fuerzas Armadas salen, salen. Aquí tiene que formarse en el comando, en el Estado Mayor del Comando Conjunto, un comando de frente interno. O sea, para entenderlo, general, no es simplemente que los militares apoyan la labor de la policía, sino que se tiene que crear una nueva fuerza para enfrentar el crimen como lo tenemos hoy en día. ¿Y en qué consiste esta nueva fuerza? Mira, el comando de frente interno que lo preside el jefe del comando conjunto es el que planea, conduce las operaciones. Entonces, lo que tiene que determinar la presidenta es decir, ¿todas las regiones a nivel nacional o en algunas regiones? Ajá, ya. Esa es una decisión. Para empezar. Lo otro, ¿qué cosa es lo que tú tienes que hacer? Mira, en situaciones de excepcionalidad como la que estamos sufriendo nosotros, que hay una violencia excepcional, tienes que tomar medidas excepcionales. No puedes combatir esta amenaza armada que nos mata a diario, que nos ha faltado respeto. Estado de emergencia y sí, los extorsionadores asesinando a la gente a la luz del día. Nos están faltando el respeto. O sea, ya lo están pechando al Estado. El Estado le está diciendo, no te tengo miedo. Entonces tú tienes que tomar acciones. ¿Cuál es la primera? Capturar a los cabecillas. Inteligencia policial. Lo que usted propone, que a mí me hace mucho sentido, pero yo le retrucaría con lo que algunos van a señalar, que son medidas limitativas de la libertad de las personas que estarían generando una injerencia mayor sobre el ciudadano. ¿Por qué obligarlo a hacer esto o aquello, más allá de lo que hoy dice la ley? No, está bien. Yo te voy a dar la otra limitación para terminar y decirte los cortes de las libertades. Ajá. A los que están adentro. De aquí a que construyamos cárceles o ampliemos, no vamos a demorar mucho. Ponle locutorios. ¿No? Ponle su locutorio, el condenado de este lado, la familia por este lado, sin llevarle ropa, ni alimentos, ni nada. 10 minutos de visita porque no hay para todos. ¿Por qué? Porque dicen los agentes del INPE que cada día que hay visita tienen que chequear a 200. O sea, como diciendo, chequeo los 10 primero, los otros no me pidas. Y tenemos chip, teléfono, tenemos droga, todo. Que ya sabemos cómo entra Entonces uno dice, a la cárcel. exitoso operativo. No exitoso, corrupción o complicidad. Entonces, ¿qué es lo que más le duele a uno que está adentro? El aislamiento. Y tal, mira, ahí la misma empresa que es la responsable de bloquear los celulares dice, no puedo bloquear los celulares porque la antena que está ahí no la puedo bajar porque se quedan sin señal de celular lo que habían contado. Me llega. O somos todos, o son 4 gatos.
Entonces tú te tumbas, cierras la central porque nos siguen extorsionando de la cárcel y encima le pone la facilidad teléfono público esos azules. Sale el presidente y dice, se ponen de acuerdo a la misma hora todos y no se extorsiona. Oye, yo te doy una facilidad para que te comuniques y me vas a extorsionar, te la quito. Ahora, recorte de libertad. Recorte de libertad. Yo le digo a esos peruanos que hablan del recorte de libertad es que quieren combatir la inseguridad con lo mismo. Una inseguridad producto de una violencia armada. ¿Cuánto tú vas al aeropuerto? ¿No te saca tu correa? ¿No te quitas tus zapatos? ¿No llevas tus lociones chiquitas? Entonces tú te preguntas, ¿me quieren molestar? ¿Me están molestando? Yo soy un demócrata. ¿Por qué sospechan de mí? No. No es que te quieren molestar. Quieren protegerte. ¿Por qué? Porque todavía no han bajado a nivel mundial ese nivel de inseguridad que existe de que con un explosivo líquido se baje un avión comercial. O sea, por tu seguridad. Lo otro, México y Chile, placa y pico, como hubo acá por los años 80, placa y pico. ¿Por qué lo hacen? ¿Para que la gente no vaya a trabajar? No, la contaminación, pues. Entonces, unos días sale unos carros con una placa, otros no. Entonces también dirían, mi libertad. O sea, ante situaciones extremas, medidas extremas. Propueste equilibrio entre las libertades y la seguridad. No puedes tener 100% de libertades ni 100% Ahora, de seguridad. esto es otra manera de reformular lo que se conoce en medios como el Plan Bukele, o es una estrategia en base a la experiencia que usted ha desarrollado en Estado Mayor de cómo se tiene que afrontar esta guerra. Mira, esto lo conocemos. Nosotros tenemos una ventaja que es analizar la situación. No, pues se habla mucho de Bukele. Mira, pero usted no se promociona como el Bukele peruano, ¿o sí? No como que ahora peruano. ¿Por qué? Hay que respetar la realidad. Vamos a Bukele. Bukele es un buen ejemplo para su país. Ha logrado lo que nadie logró. ¿Qué cosa tuvo que hacer Bukele? Se limpió a todos los fiscales y a todos los jueces. Se lo limpió, pues. En el Congreso tiene el 99.9 de congresistas. O sea, nadie se opone. O sea, en El Salvador no hay un juez, un fiscal que no apoye el trabajo del presidente. Acá debería ser lo mismo. Si sale la presidenta y dice, ¿sabe una cosa? Estamos en un momento de excepcionalidad, voy a tomar medidas excepcionales que son 1, 2, 3, 4, 5, listo. Presidente, hágale. Eso es lo que no es en el Perú. Perú dice, ¿sereno con armas no letales? No. ¿Una mota? No. ¿Bloquear los celulares en la cárcel? No. ¿Quieren que cierre Chapalca? ¿Qué hacemos? O sea, el peruano tiene que decir... General, pero entonces usted como presidente exigiría la reorganización del Poder Judicial, exigiría la reorganización de la Fiscalía. Mira, yo espero, que ya se dijo hace tiempo, que sean ellos mismos los que se reorganicen antes que esperen que lo reorganicen de fuera. No, y otro que no tienes en El Salvador, pues. En El Salvador no hay ese divorcio entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que yo te echo la culpa, tú lo liberas, tú no lo traes. O sea... Mira la irresponsabilidad, pues ¿sabes cuál es la irresponsabilidad? Y tú lo ves en tu noticia que da siempre. La pelea de las cabezas de los poderes. No es que tú estés especulando. No se puede sentar en una mesa. Salen abiertamente y se descalifican. Entonces los delincuentes sigan igualito, dale. ¿Qué debe hacer un presidente? ¿Descabezar a estos poderes o tratar de llamarlos y juntar y que de manera conjunta haya una respuesta ante la delincuencia? Cuando hablamos de liderazgo, hay el liderazgo. Un presidente en el Perú tiene 3 responsabilidades. Jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tienes Consejo de Defensa, tienes al Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas. Como jefe de gobierno, tu gabinete y tu primer ministro. Y como jefe de Estado, tu Consejo de Estado, que yo he presentado un proyecto que está ahí congelado en la Comisión de Constitución. Convoca al presidente. A las cabezas de los poderes le dice, vamos, nos ponemos de acuerdo, todos juntos. ¿Qué cosa es lo que tenemos de discrepancia? ¿En qué nos juntamos? Entonces ahí sale el Poder Judicial que dice, hay una ley que ha estado en el Congreso que no. Venga, el presidente del Congreso, vamos, revalúen. ¿Qué cosa es lo que usted señala? Vamos, analicen, revalúen. Es el liderazgo. Acá, como nosotros, sentados entre nosotros, estamos conversando. Es un problema nacional. Esto no es un problema de inseguridad de un distrito. Este es de todo el Perú. ¿Cómo integramos? Creo que estaba muy claro su punto, su propuesta respecto al tema desde el Estado y desde las instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía. Pero quisiera entender cuál es el rol que debería jugar la Fuerza Armada, porque la mayoría de ciudadanos, cuando se hace el anuncio, ¿no? Estado de emergencia, la Fuerza Armada apoyará a la policía. Todos lo consideran algo adecuado, positivo, se aplaude. Y en la realidad los hechos no vemos nada, pero tampoco hay un marco legal que le permita al militar
utilizar el arma si acaso tenga que hacerlo. No hay un marco legal y por tanto el militar va a estar sujeto a una serie de procesos y cuestionamientos. Es ganarse un gran problema en vez de servir a su comunidad. No sé si me explico. ¿Cómo lo haría usted diferente? Mira, tiene razón. Si hemos tenido que dar al Congreso la repetición de una ley que dice cuando el policía emplea en acción de servicio para defender su vida o de otro su arma, no va preso. Porque un juez acaba de ponerle 10 años a un suboficial que mató a un delincuente. Imagínate un defendiéndose de un asalto, es decir, en flagrancia. Bueno, no es que pasó por la puerta de su casa, desenfundó y lo mató. Entonces, tú ves un soldado que para mí mal empleo, porque yo lo he criticado, lo he dicho, pero yo lo digo adentro a los que están encabezando la institución. Yo le digo, ¿qué cosa haces? Tú pones 6 soldados en barranco, 6 soldados en una estación, 6 soldados en un puente, su casco, su mochila y su fusil. Si ese soldado ve que alguien está saltando, tira con su fusil, se tira 5. 400 metros de alcance. ¿Qué haría yo? Que no lo va a hacer este gobierno ni ningún otro. Brigadas de policía militar al interior de las Fuerzas Armadas. Con personal instruido, entrenado, capacitado, seleccionado y con el armamento necesario para que salga a hacer las tareas puntuales que tú necesitas. Eso es diferente. Por ejemplo, ¿qué tareas en general? Por ejemplo, el control de los servicios públicos esenciales es fundamental. Y después, en los barrios difíciles, donde la policía, por eso te digo, ¿para qué pides tú un estado de emergencia? Un estado de emergencia es para, como estamos límica ahí ahora. Ayer justo me cruzaba con uno, general, estamos en estado de emergencia, no se siente, o sea, lo mismo que digo yo, no se siente. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de derecho y un estado de emergencia? Entonces, en el estado de emergencia tú le tienes que trasladar el miedo a los delincuentes. Los delincuentes tienen que decir como cuando yo era chico, fuimos. Ajá. Fuimos. No, los delincuentes antes decían, no, te metas a un policía, porque te metes con un policía, viene la batina, levanta todo. Exacto. Ahora, decreta de estado de emergencia, los delincuentes decían, fuimos. ¿Por qué? Porque debe sentir, ya me van a agarrar y me van a meter adentro. Entonces, cuando tú decretas el estado de emergencia es porque dices, necesito allanar y agarrarlo de sorpresa. Ahí donde interviene control territorial del ejército y ahí interviene con la policía y el fiscal y jalas a todos, lo metes adentro y a los que no tienen nada lo sueltas. ¿Hemos visto eso? No. ¿Qué? La inteligencia policial. Nadie sabe dónde viven, nadie sabe quiénes son. Por eso es que no capturamos a los capturados. Hay algunas operaciones por parte de la policía, pero claramente es insuficiente. Es insuficiente. Mira, la gente... Y muchas veces, perdóneme, general, Sí. los detienen, los fichan y al día siguiente están en la calle. Ese es el divorcio que yo te hablaba. Otra cosa, ¿cuál es la principal amenaza que nos está haciendo daño? La extorsión. Antes extorsionaban a construcción civil, ahora extorsionan a todos. Sí, a todos. Que nos extorsionen a nuestros colegios donde los chicos no puedan ir a estudiar. Que extorsionen a los medios de transporte. Lo que ha habido el jueves pasado ha sido un símil de un paro armado. O sea, tú tienes que pensar ya de otra manera. Símil de paro armado. Porque cuando el Perú, Lima y Callao deja de trabajar, tú dices, aguanta. Esto no es una seguridad así tampoco. Acá hay algo más. Ya, pero también hay un tema de indignación ciudadana, un poco también la indefensión que siente el ciudadano, que nada cambia, nada mejora. Y cuando nosotros entrevistamos en los paraderos a las personas que no pueden ir a trabajar porque no llega el bus, lejos de ir contra el transportista, van contra la autoridad e incluso dicen, debería haber un paro total, nadie sale. Es decir, tenemos un alto porcentaje de la población a favor de una medida que sea contundente y que haga reaccionar al gobierno. ¿Eso no le dice a usted como político algo serio, preocupante? Pues eso depende del presidente. Yo, presidente, ¿tú crees que esto me va a faltar respeto a mí? Cuando dice esto se refiere a los ciudadanos, no, a los delincuentes. El delincuente no está faltando respeto. El delincuente, yo decreto estado de emergencia, el delincuente viene y me balea un micro a las 3 de la tarde o me asalta a la estación del tren, del metropolitano a las 4 de la tarde. ¿A mí? Porque ese sector tendría un responsable. Y yo diría, ¿quién es el responsable? Listo, se fue. Pero no hay responsable. Yo te digo, ¿a quién le echan la culpa? Al Congreso. Yo ahora he escuchado a una alcaldesa que dice, Congreso pues tiene que hacer más leyes. El primer ministro lo interpelaron 43 preguntas, pues eso se demoró 5 horas, mal hecha y cada pregunta era posible. Pero la primera pregunta era que diga el detalle cuál es la estrategia de aplicación inmediata que está haciendo contra la seguridad. No dijo nada. No propuso ninguna ley. Entonces yo le dije, ministro, yo esperaba que usted dijera, esta es mi estrategia y estas son las 2, 3 leyes que quiero que el Congreso me apruebe para ejecutar. Esto solamente. Discútanla y apruébenla. Eso no hubo.
No, entonces el primer ministro lo he escuchado ayer antes y dice, a ver si el Congreso me da una ley. Yo he sido ministro. ¿Tú crees que yo, de ministro de Defensa, los congresistas me iban a decir lo que yo tengo que hacer? No, Entonces, de ninguna manera. acá Por eso usted es ejecutivo y el Congreso es legislativo. Y el Congreso ya ha legislado, ha aumentado penas, tal vez equivocado, pero la pelota, el liderazgo lo tiene el gobierno. sí, en emergencia, quien tiene el poder es el que manda. Y en emergencia, el que tiene el poder es el Ejecutivo. Por ejemplo, yo puse, cuando estábamos discutiendo la ley para darle a los serenos armas no letales, yo le dije, lo ha pedido el Ejecutivo, porque la otra vez hicimos incrementar el equipamiento y pusimos la pulsera, Los grilletes. los grilletes. ¿Se opuso quién? El Ejecutivo. O sea que el sereno que no tiene ni un palo no podía ni tener para reducir un delincuente grillete. Entonces, o sea, ese es el Ejecutivo. Entonces, yo digo, nosotros en el Congreso somos 130. Cada uno tiene una manera diferente. Yo, por lo menos, he logrado que los congresistas paren en algo. En la mayor creación de escuelas de formación de la policía. ¿Tú sabes cuántas escuelas había en el 2015, 2017? 27. Anda, visita las escuelas y tú dices, qué populismo, qué populismo. Una lágrima. Qué descrédito para la policía. Entonces, yo he ido, por ejemplo, mira, para que veas tú el ejemplo. Yo he ido a Arequipa, ahora voy a regresar. El año pasado, el anteaño. Me iba yo a ver la base aérea de La Joya y el mantenimiento del helicóptero y paso por un edificio blanco. Yo dije, universidad. Al regreso, lo llamé al Huachimán. Digo, ¿y esta universidad? No, escuela de policía. Hace 6 años que no funciona porque no tiene agua. Entonces dije, ¿qué autorización para entrar? Es un elefante blanco. Entré, piscina de 50 metros temperada, gimnasio, todo. Y tienes todo el equipamiento metido dentro de los cuartos, malográndose. 5 años, 6 años. Tú dices, no puede ser posible. Nos fuimos a Paita. Piura tiene 2. Paita. Fuimos a una escuela en Paita. Llegué a la hora del almuerzo y yo pensaba que te viene a almorzar, que hacen Richie como nos hacen siempre cuando vamos de inspección. Entonces yo le dije, quiero ver tu enfermería. No tiene médico. No tiene enfermero. Vamos a un retiro. La escuela de la policía. La escuela de formación de la policía en Paita. Le digo, no, primero quiero pasar por tu cocina. Pasa la voz al cocinero para ver qué cosas. Uy. No hay cocinero. ¿Quién es cocinero? Un alumno. No hay mayordomo. O sea, la última rueda del coche. Yo le dije al teniente, porque primero que se corre... Así como vamos a formar policías. No estamos formando cocineros, estamos formando policías. Entonces, ¿cómo quieres tú formar espíritu de cuerpo cuando no tienes infraestructura, no tienes equipamiento, no tienes planta docente? No formas espíritu de cuerpo. Yo he dicho... Ahora, perdón, general, este no es el Perú de hace 20, 30 años que no había plata. Hay presupuesto. Mira, acá lo que sobre el presupuesto hay una baja calidad de gestión. El ministro del Interior no puede quejarse. Este año el Congreso le ha incrementado el 8%. Tienes desde el año 2005. Es un escándalo. Cuando yo era ministro, se hizo el Fondo de Defensa y Seguridad Ciudadana con regalía del GAE Camisea. Han pasado 20 años. Yo he pedido información en qué lo han invertido. La Fuerza Armada compraron 4 grupos, helicópteros, aviones, un buque logístico. ¿Qué ha hecho la policía? Si el ministro del Interior del año 2005-2006 con el fondo hubiera hecho un programa de desarrollo de la institución, la policía hoy día estaría en una situación diferente. Pero la policía lo que no tiene calidad de gestión, inclusive le quitaron su estado mayor a la policía. O sea, la policía tú la dejas así, ¿no? Se ha creado un mito de que el ministro del Interior entra con la estrategia. Ustedes, los generales de la policía tienen 23 años de servicio. Ministro, ¿qué hacemos? Al revés. Los generales, los coroneles son los que tienen que planear y el ministro viene el respaldo legal, el respaldo presupuestario, el respaldo político. Pero no es que el ministro le va a decir, yo voy a imponer mi estrategia. ¿Quién es el ministro? Y los generales, los coroneles que hacen cursos, ¿para qué hacen cursos? Otro tema, el comisario. ¿Dónde el comisario? Tú vas a un distrito y el comisario es el que se conoce el distrito así, quiénes viven, quiénes no viven. Lo ignoran al comisario. Entonces tú estás... Se ha perdido esa planeando, muy importante. Planean diferente. La policía tiene que cambiar. Está planeando de arriba hacia abajo. Nosotros en la subversión planeamos de abajo hacia arriba. Ahora, me quedé un poco tratando de entender cuál es el rol que podría jugar la Fuerza Armada en el combate a la delincuencia. A mí me parece algo muy riesgoso, pero insisto en la pregunta porque uno revisa las encuestas, uno escucha la calle, a la gente le parece la panacea, la solución que los militares intervengan en la lucha contra la delincuencia. Por eso se lo pregunto a un militar. ¿Sabe por qué? Porque tienen confianza. Como sí, no me cabe la menor duda. Tienen confianza de que eso no se casan con nadie. O piensan también que estamos en un punto en el cual ahora vale la pena primero disparar y después preguntar, y eso tampoco está bien.
No puede, pero nadie dice que todo dice, no, los que quieren descalificar dicen, no, esto primero disparan, después piensan. No, pregunta, ¿sí? Un policía primero pregunta y ya no dispara porque ya lo mataron. Esa es la violencia hoy día, cuando tú has visto un policía que se acerca a una moto y quiere hacer un tiro al aire y ya le metieron un tiro a él. Estamos en un momento excepcional. Nadie dice que hagas un abuso de tu arma, pero enfrentando a estos, por ejemplo, el anonimato genera impunidad. Hay de estos extranjeros que nadie sabe quiénes son. Eso no les interesa meterte un balazo. Te lo tiran. Otra cosa que no hace el Ejecutivo es hacer conocer el impacto en la subida de las penas que hemos hecho. Yo presenté un proyecto de ley que ya se aprobó. Todo aquel que haga uso de la fuerza cuando nuestras mujeres, niños y ancianos, 20 años. Todo aquel que asalte un colegio o un centro de salud, 20 años. Los delincuentes no saben. No, pero es que tampoco se condena como se tiene que condenar. Ese es el gran problema. Entonces, Ahora, ¿qué cosa le copiaría a Bukele? Bukele en 8 meses hizo una cárcel para 40.000. En el Perú se demoran 8 años en pensar hacer una cárcel. Hasta ahora siguen pensando. Me acuerdo hace cuántos años que dice que van a hacer una cárcel. Entonces, ahora sale el Tribunal Constitucional y dice, yo te he dado hasta mayo y si no cierras, ¿qué lo vas a soltar? no, pues, ni hablar, ni hablar. Ahora, entonces la Fuerza Armada participa, pero en acciones acotadas dentro de un comando que necesariamente tiene que ser político. ¿Sabes por qué? Y con un marco legal que le permita al militar el uso de su arma, como no ocurre hoy. Porque no puede debilitar a la policía, porque tiene que fortalecer a la policía. Lo que hay que respetar son sus capacidades de la policía. ¿Qué necesita la policía? Hoy día para inteligencia, mayor tecnología. Pero si tú comienzas a decirle al policía, mira, policía, el soldado va a hacer tus funciones. No, claro. El soldado va a compartir contigo. Yo, policía, digo, momentito. Por eso te digo que tiene que reaccionar la policía. Momentito, esta es mi función constitucional, yo la hago. Eso es lo que estamos esperando de la policía. Pero la policía con Castillo la degradó a la institución, especialmente degradó la de inteligencia. Recuerden, 18 directores de inteligencia de Vigimic, 18 directores. Cada cierto tiempo nombraba un director y cuando se reunía medio guapo lo sacaba. Cada 3 meses. Cada 4 meses. Antes general. Entonces, cuando Así no hay forma. Un Y estamos presidente- pagando las consecuencias hoy en un día. presidente que se bajó 18 generales para poner uno que después ha sido ministro del Interior durante el estallido social con Dina y pasaste ese retiro, el actual comandante general sería comandante general dentro de 10 años. Son las consecuencias que estamos. Entonces, combate las causas, mejórame las escuelas. Yo haría 5 escuelas. Piura, Arequipa, Iquitos, Ucayali y Lima. Pero esas señoras escuelas donde, por ejemplo, en la de Arequipa, los de Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Arequipa, ahí se forman. Espíritu de cuerpo, una buena planta orgánica y también, mira, te sale una policía bien formada. Igualito haces en Piura una, para todo lo de Tumbes, Piura, Tomazona. Pues, ese es formar. Entonces tú haces un proceso de ingreso descentralizado, cada uno y los que ingresan recién van. Eso hemos hecho nosotros en la escuela militar. Ahora, hay otro tema que es muy popular cuando uno le pregunta a la gente en la calle qué opina, qué piensa. Servicio militar obligatorio. ¿Debe volver? Así lo anunció el gobierno. Hasta ahora no sabemos exactamente cuándo aterriza, pero lo anuncian porque quieren aplausos. No. Yo cuando era ministro de Defensa, los oficiales me decían, mi general, vamos a aprovechar de que usted está ministro, volvamos al servicio militar obligatorio. No, es una mentira. El mejor servicio militar es aquel que está formado por jóvenes que quieren servir y Buen no punto. por jóvenes obligados a servir. ¿Quiénes son los que proponen el servicio militar obligatorio? Aquellos que te dicen, ahí tienen que ir los ninis. O sea, los hijos de los otros, porque mis hijos estudian y trabajan. Ah, ya, los hijos de los otros para que te salve porque los tuyos no. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar los incentivos y ahí la presidenta no entiende el mensaje. Cuando yo te decía que hay que negarle los recursos humanos, si nosotros cuando propusimos en el Congreso lo hemos mandado al Tribunal Constitucional, que la propina sea del valor de un sueldo, no un sueldo, del valor de un sueldo, comienzan, ya habían ingresado chicos voluntarios, porque yo le decía, ya se viene el 1 de enero, la terminé como un pavo. Imagínate la cantidad de chicos que se presentarían y tendrían la oportunidad de mantener a su familia, de estudiar ellos mismos, porque tienes un sueldo. Lo formas 2 años, te dan seguridad y cuando terminan esos 2 años tienen la oportunidad de ser serenazgo. Día necesitas tú, cuando tú haces un trabajo te dicen cuál es su experiencia, cuál es su capacidad. 2 años, armas no letales, un juguete. Para hacer lo que cumple los requisitos policías en 3 meses, para ser agentes del INPE.
y le quitas a los chicos a la delincuencia. Mira, fui a Madre de Dios, Madre de Dios. Los chicos terminan la secundaria de 17, 18 años y se van a la minería. Y me dicen la universidad o un instituto. Entonces tú dices, hay que darle oportunidades, pero no de verso. Y hay otro tema, ¿no? Mucha gente piensa que las Fuerzas Armadas son una correccional. Un centro. Como no lo pueden controlar porque son, ¿no? Están en la calle todo el día, que se vayan al servicio militar. Se pierde la razón de hacer el servicio, que, mira, es un honor servir a la patria. Al contrario, yo te digo, tú incrementa. Mira, este es un problema mundial. Después de la caída del muro de Berlín, el ejército en el mundo cambió a voluntario. ¿Y qué ves tú? Igualito, problema para que los jóvenes ingresen a los cuarteles. ¿Qué hacen? Incentivo. Idiomas, te cambio, te llevo, te subo, te bajo. Incentivo. ¿Qué hace el Perú? Hace 12 años que no le incrementa ni un sol. ¿Sabes cuánto gana un soldado? 256 soles. ¿Tú crees que un soldado que gana 256 soles al año combate o compite con la minería ilegal que en un día gana eso? O sea, ni eso. Tú dices... 256 soles al mes. Al mes. Al mes. No sea malo. Entonces, yo te digo... O sea, ¿deberían recibir una remuneración mínima vital? 1.130. Mira, 1.130, inviertes en seguridad. Estás invirtiendo en el chico, le estás quitando un recurso humano a la delincuencia, al crimen organizado. Pero si tú, ¿qué haces? Bueno, una propuesta, me parece interesante. Que se debata, se discuta. El chico termina la secundaria, termina su colegio técnico, ¿y qué le pides? Termina la universidad, ¿qué pides? Experiencia. ¿Qué experiencia? Entonces las empresas tienen que decir, ¿qué experiencia le puedo a un chico que recién sale? Denle la oportunidad de trabajar. Por eso yo te digo, institutos tecnológicos o los colegios técnicos, cuando en quinto y cuarto y quinto de secundaria comienzan a practicar en las empresas del distrito, ya le está dando experiencia. De esta manera que si esas empresas dicen, bueno, me lo jalo, te lo jala. Y los otros dicen, yo trabajé 2 años en esta empresa. Pero tienes que cambiar, ¿no? Todo sigue igualito. Entonces, tú dices, no le vamos a subir a mí. ¿Cuánto es el costo? Estás en un momento excepcional donde tú dices, ¿quién se encarga de hacer prevención en el Perú? Nadie. ¿Quién evita que nos roben a los chicos? Nadie. Una pregunta para ir cerrando este segmento. Pena de muerte. Es una mentira. Mira, la pena de muerte. Pena de muerte, ¿ah? Ahora, es popular. Ah, sí. Va a perder votos, general. Pierdo votos, pero yo no engaño. Van a decir que es raro que el general que habla no esté de acuerdo con la pena de muerte si es militar. Porque no, yo nunca miento. Yo siempre hay que proponer lo que puedes hacer. Nunca engañé. Entonces, mira, yo te digo, para salirnos de la corte es más de 1 año. Para cambiar la Constitución y el Código Penal, otro año. ¿Cuánto se demoran en enjuiciar a Humala, por ejemplo? 8 años o 10 años. ¿Cuánto creen que se van a demorar en enjuiciar a alguien que le van a quitar la vida? 10 años. Y con algunos jueces no estamos expuestos a un error irreparable. Ya, ahora yo te digo, ¿cómo lo vas a matar? Sin eléctrica, cámara de gas, inyección. ¿Sabes cuánto cuesta? O lo más barato, pues. 6 fusileros, 6 policías, como un fusil, como cuando había, una sola bala y que apunten bien. Como cuando había pena de muerte en el Perú. Cuando lo mataron a cada uno que recién están diciendo que de repente se equivocaron. O sea, decirle a la gente que la pena de muerte va a solucionar nuestro problema, hay que decirle que dentro de 15 años va a haber uno. ¿Es la solución? Pena de muerte, ver que en el Perú hay gente de un pelotón que mata a una persona. O sea, esa es la solución en el Perú. Métele cadena perpetua. Hay que construir un par de cárceles de 20, 30.000 personas en los sitios más alejados, donde solamente haya agua y luz y no haya ningún programa de rehabilitación, nada, y que la familia no llegue. Vas a ver tú cómo van a decir como los colombianos. Preferible muerto antes que extraditado. Lo de acá es decir, no vuelvo a entrar a esta cárcel. Ese es el mensaje. Hay que trasladarle el miedo a los delincuentes. El delincuente, ¿por qué entra y sale? Desayuno, almuerzo, comida, su celular, sigo extorsionando, vivo feliz, mi familia me viene, me visita, me papacha. No sé. No, y encima sus tenientes, toda la gente que tiene que le rinde cuenta y le va pagando y el dinero lo manejan los delegados. De lo que yo estoy diciendo, ¿qué falta? Decisión. Eso es algo muy importante. Eso es algo que nos caracteriza. Quería hacerle Tomamos decisiones. Quería hacerle una pregunta más general. ¿Qué ha sido Ollanta Humala para el ejército, ahora que ya está condenado a 15 años? Yo creo que Ollanta Humala, su gobierno reflejó un resentimiento con la institución cuando dio la ley de sueldos y pensiones. Las congeló a los más antiguos, los veteranos, porque eso recién ahora se ha solucionado este problema.
es una persona que prometió mucho, que le pregunten a los licenciados, a los oficiales, todos, no hizo nada por la Fuerza Armada. Tú te pintas y te despintas. Cuando tú tienes una situación que asumir, hay gente que se pinta y se despinta en todo. En el CENEPA se pintaban y se despintaban, ahora en el Congreso se pintan y se despintan, y ahora que él que asumió apoyado por todos los que pensaban que por lo menos iba a poner un juicio los sueldos y pensiones que estaban congelados en los años 90, y fue al contrario, se sintió mal. Pero independientemente del tema pensionario o el tema institucional, usted como el soldado Roberto Quiabra, ¿qué piensa de Ollanta, ahora condenado? Yo pienso que hay que reflexionar todos aquellos que queremos ocupar un cargo importante. Este es un mensaje. El poder dura 5 años, no te la creas. El poder dura 5 años y tú tienes que ir viendo que las decisiones que vas tomando, las acciones que vas tomando, vas a tener que rendir cuentas tarde o temprano. Este es un ejemplo de 2 personas que empezaron muy bien y terminaron muy mal. Empezaron bien porque uno se iba al norte, otro se iba al sur, comenzaron a hacer. ¿En qué momento se transformó? ¿Quién los transformó? ¿Se refiere usted a Ollanta y Nadine? A los 2. ¿Quién los transformó? Cuando la señora comienza a dejar el blue jean, comienza a salir vestida muy elegantemente, ¿quién los transforma? Mira, eso es lo que nosotros nos toca cuando somos comandante general, ¿no? El vacío, ¿no? La ausencia, la soledad del poder. Entonces, yo siempre le echo la culpa que te sopla. El que te sopla por la derecha, que te sopla por la izquierda, que te sopla bien o que te sopla mal, o te sopla para sus intereses. Ahí sale la personalidad de la persona. Lo de él es una experiencia, es un ejemplo, es algo que todos los que queremos participar y queremos ocupar un cargo debemos tener presente. Y en esa línea, las personas que dicen, ya nos gobernó un exmilitar, Ollanta Humala, ahora otro exmilitar, aunque llegó a lo más alto de su institución, pero un exmilitar como Roberto Quiabra quiere ser presidente del Perú. ¿Qué le respondería a ellos? ¿Qué haría usted diferente? Acaba de decir que lo de Humala ha sido una elección para todos. ¿Qué haría usted diferente que Ollanta Humala? Yo tengo mi personalidad. Yo tomo decisiones, yo hago lo que digo y digo lo que pienso. Yo no cambio. A mí no me gusta que me comparen tampoco. A mí me decían en mi barrio, olvídame, pero no me compares, no me confundas, ¿no? Entonces, El Chito Quiabra. Yo, mira, ¿por qué me dicen Chito? Pues, yo soy conocido como pelotero, pero también soy inteligente, tengo número 1 en mi curso. Yo era pelotero y el ser pelotero hace que tú hagas trabajo en equipo. Porque cuando los que juegan contigo dicen que saben que jugando conmigo tienes que ganar, te preparas, te cuidas y juegas bien. Es lo mismo que tú trasladas al trabajo, lo mismo que tú trasladas a una gestión. Yo aprendí de lo viejo que decir, Robertito, para trabajar, rodéate de los más inteligentes. Los amigos es para que te cuenten un chiste, te inviten a comer, pero para trabajar, los más inteligentes. Los más inteligentes pueden ser lo de que te rodean como pueden ser otros. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando entras a un gobierno, tú tienes que rodearte de lo más inteligente. No tengas hay uno que tiene un complejo de que si nombran lo más competente van a decir que te hacen el gobierno. El presidente es presidente. El presidente es el que hace y deshace. Yo creo que va por ahí. A veces no tienes personalidad, no sabes decir no. En la vida es bien difícil decir no. Lo más fácil es decir sí. Un buen no te ayuda mucho porque ese no que lo dices ahora, después tú dices en buena hora. Bueno, general, usted ha comparado la política, el arte de gobernar como un partido de fútbol. Y un partido de fútbol puede también presentar retos, la necesidad de remontar un marcador en contra. Finalmente es en la cancha donde se ve a los jugadores. Quiero agradecerle mucho por esta primera parte de la entrevista, porque ahora viene algo que a muchos también les ha llamado la atención. Vamos a hablar desde el espejo, pero antes quiero invitarlos a todos nuevamente a suscribirse a este podcast, El Espejo, y hacer los comentarios de estas entrevistas y también a quién quieren ver a lo largo de esta etapa, esta temporada. Así que gracias a quienes nos han venido acompañando. General, muchísimas gracias, pero no estamos terminando porque falta ir ante el espejo. Bueno. Ahora vamos a lo bueno, el espejo. Viene lo bueno, pucha, ahorita me retiro, entonces yo como buen... Todavía no se va. Como buen infante va a hacer operación retrógrada. Muy bien, un instante, estamos con el espejo. Ahí está. Hemos llegado al momento del espejo. Queremos invitarlos a suscribirse a este podcast. El Espejo, siempre vamos a tener un invitado que le dará mucho que hablar, candidatos a la presidencia. Tenemos una larga lista, pero queremos saber
qué invitado quieren ustedes próximamente y también que nos dejen sus comentarios acerca de estas entrevistas. General Quiabra, dicen que el espejo nunca miente. Usted se ve en el espejo, ¿qué es lo que ve? Veo un hombre que va a asumir una responsabilidad muy grande para nuestro país, porque la situación que estamos viviendo, que no le deberíamos estar sufriendo, tiene que cambiar el 28 de julio del próximo año. Oye, usted dice, veo un hombre que va a asumir, no dice un hombre que quiere asumir. ¿Usted ya se ve con la banda en el espejo? Es la aspiración. Uno tiene, yo siempre digo, si en una guerra tú no tienes como meta la victoria, nunca la logras. Ahora, no le han comentado nada por el tema de la edad. 76 años, 77, cuando... 7-5 en julio, 15 de julio, para que se acuerden de mí, cumplo 7-6. Porque algunos dicen, PPK fue candidato y presidente con 7-6. Y ¿No le vaya a pasar aquí ahora lo de PPK? no, mira, yo te digo, para mí también, y lo he señalado a los que están conmigo en Unidad y Paz, no soy ni único ni eterno. Por eso que digo, esta es mi primera y última. No soy ni único ni eterno, significa que nosotros vamos a formar jóvenes desde abajo hacia arriba porque todos tenemos que tener un delfín. El problema de los partidos tradicionales es que dependían de uno. En el caso mío, no. Y segundo, yo sé que esta es mi primera y única. Y lo otro, ¿no? La responsabilidad de escoger un buen equipo, llevar candidatos a las vicepresidencias y al equipo directamente vinculado a usted, que probablemente sean un poco más jóvenes, que le puedan aportar desde el lado de usted la experiencia y desde el lado de los más jóvenes, ¿qué le pueden llevar? ¿Qué podrían aportar? Mira, eso es, nosotros estamos aportando los más grandes, los más viejos, estamos aportando la experiencia, tenemos el conocimiento de todo el país. Esa es una ventaja, tú conoces todo el país tiene 24 realidades diferentes, o sea, no puede haber una sola fórmula. Y ese ímputo y esos conocimientos de los jóvenes, hoy día los jóvenes no tienen la ventaja de tener información en el momento. Esa suma es lo que te da la fortaleza en el partido y eso es lo que nosotros estamos trasladando. Nuestra experiencia y recibiendo de ellos toda esa impresión. Cada mañana usted se levanta, se mira al espejo. De aquí a las elecciones, ¿cómo va a ir ese ritmo? ¿Va a continuar de aquí ya para, hay vacaciones o sigue de largo hasta el día de la elección una vez que ya sea, digamos, la campaña propiamente dicha? Mira, esto hay que verlo por etapas. Una primera etapa que vamos a pasar los 43 que somos es el 2 de agosto. El 2 de agosto vamos a ver el tema de las alianzas y ahí veremos más o menos cuántos son los que vamos a continuar. A partir de ahí cambia el ritmo. ¿Está abierto a alianzas el candidato Roberto Quiabra? Sí, yo he conversado con tres que venimos conversando, son conversaciones iniciales. Nosotros consideramos que tiene que haber una alianza para poderle darle una solución global. Solos es bien difícil, pero tenemos que encontrar esos puntos de encuentro, esa unidad con ese respeto que te da la paz para poder lograr un equipo que tenga los mismos intereses que nosotros y nos ayude a gobernar el 2026. Y de cara a la política y a la vida familiar, ¿qué es lo que más le reclama a la señora Carmelita, su esposa, hace 52 años? Mi señora, mi hija en particular me dice, ni se te ocurre buscar trabajo porque si no, ¿quién cuida a mis hijos? Yo lo que más extraño es el tiempo que no le di a mis hijos y que le estaba dando a mi nieto. Eso te pasa factura porque, como dice Juan Gabriel, el tiempo pasa y no perdona, y eso es algo que también evaluamos cuando tomamos una decisión. Yo estoy arriesgando, como dije, arriesgo mi familia y estoy arriesgando este tiempo que le dedicaba a tiempo completo a mis nietos, que lo quiero más que a mis hijos. Es curioso, a los militares les gusta mucho Juan Gabriel. Su mensaje de Juan Gabriel hacia la madre, su mensaje hacia la familia, su mensaje sobre el tiempo son canciones que a mí siempre me han llamado la atención. Bueno, a los militares, no solo a los militares, hay que decirlo, pero recuerdo cuando había estos conciertos que se hacían en el Círculo Militar hace ya muchos años, siempre estaban los generales en primera fila con las señoras, pero bueno, esas son otras anécdotas. No. Fíjate, es una persona que como cantante transmitía mucha emoción, muchos sentimientos. Así hay es. unos cantantes que son fríos, hay unos cantantes de ahora que no sé qué cosas dicen en su letra, pero lo que hay que ver en un cantante es la emoción que le pone y la letra y el sentimiento. Muy bien, General Quiabra, gracias por estar con nosotros hoy frente al espejo. ¿Qué es lo que le diría a ese joven cadete que tuvo que viajar a Arequipa? Allí conoció a la mujer de su vida, pero inició una carrera militar que le ha dado ciertas satisfacciones y hoy le presenta nuevos retos desde la política. Que no me equivoqué en escoger la mejor carrera que me ha permitido conocer el Perú y no me equivoqué en la mujer que hasta ahora me acompaña, no solamente en la formación de mis hijos y de mis nietos, sino me acompañó en los momentos más difíciles. Y yo creo que esas dos victorias me hacen recordar
al 69 cuando salí a trabajar al cuartel de Salaverry en Arequipa. Muy bien, General Quiabra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Ya lo saben, suscríbanse a nuestro podcast El Espejo y vamos a tener seguramente al General Quiabra más adelante, ya en plena campaña, más entrevistas, más preguntas. Háganos llegar sus comentarios y, cómo no, también sus preguntas y sus sugerencias de próximos entrevistados. Muchísimas gracias, General Quiabra. Aquí lo dejamos, que siga usted mirando El Espejo. Míreme bonito.